permiten la expresión muy libre, es una especie de codificación informal de los criterios judiciales, de la jurisprudencia interamericana. Mira, tú que vas a resolver problemas concernientes al desvalimiento de la mujer, o su acceso a la justicia, o al desvalimiento de los indígenas, y los tropiezos para hacer a la justicia, mira las sentencias que se han dictado al respecto en el continente americano por la Corte Interamericana, o las recomendaciones de la Comisión Interamericana, pero también mira lo que han dicho la Corte Suprema de Argentina, y la Corte Constitucional de Perú, y la Corte Constitucional de Bolivia, y la Suprema Corte de México. Aquí tienes tú la serie de sentencias, no te obligan, no tienes que fundar tu decisión en lo que dijo la Suprema Corte o la Corte Constitucional de Chile, pero lo que no puedes hacer es ignorarla a estas alturas del partido, digamos, en términos de políticos. No puedes ignorarla. Léela, conócela, y advierte cómo paulatinamente va surgiendo un acercamiento entre esas jurisprudencias y se va construyendo en el marco de este protocolo iberoamericano suscrito en Santiago de Chile en el último año, como poco a poco va surgiendo un derecho jurisprudencial de interpretación de los modos de acceso a la justicia de los grupos más desvalidos. Ahí tenemos un buen punto para el diálogo jurisprudencial. En Europa sobra decir que esto ha ganado mucho terreno, pero no pretendo ponerme a explicar el caso de Europa. Y finalmente, el control de convencionalidad. Yo digo de entrada que esta doctrina del control de convencionalidad es un tema arduo y pendiente, es un tema complejo, que no está terminado, que no está agotado, en el cual hemos trabajado y hemos caminado y hemos echado nuestro cuarto de espadas, pero yo no me atrevería a decir que ya está trazado el camino y que bueno, todos estamos de acuerdo en qué es, cómo funciona y para qué efectos. No. Este control de convencionalidad, así llamado, surgió en la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos cuando se planteó el tema de qué hacer, de qué debían hacer los tribunales cuando enfrentaran antinomias, contradicciones, inconsecuencias entre normas nacionales y normas internacionales. Debían llevar a cabo un ejercicio de confrontación. Esto es un ejercicio lógico. Esta norma dice A y esta norma dice B. La una es nacional, la otra es internacional. Tú tienes que honrar tu misión jurisdiccional y ejercer un control de convencionalidad, como los tribunales ejercen control de constitucionalidad. Hay un parecido profundo, no son lo mismo. Hay un parecido profundo entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Bueno, los distintos países han ido marchando en ese rumbo. La Corte Interamericana dijo, cuando generó esta nueva doctrina hace 10 años, dijo, muy bien, los jueces, parte del Estado, deben hacer su función para controlar la convencionalidad de los actos del Estado. No, regularmente las normas, las leyes del Estado, que sean atentas a las normas internacionales. Los jueces. Andando el tiempo se dijo, los jueces y los colaboradores en la administración de justicia. Cuidado, porque esto ya es otra cosa. Los jueces siguen siendo los jueces, pero los colaboradores en la administración de justicia son de muy distinto carácter. Colabora, con esa expresión así tan vaga y genérica, en la administración de justicia el secretario judicial, obviamente, colabora el Ministerio Público, obviamente, y eventualmente son colaboradores los órganos policiales, a las órdenes de los órganos jurisdiccionales, son colaboradores. Bueno, vamos caminando. Luego se dijo, todos los órganos y agentes del Estado deben ejercer el control de convencionalidad. Todos los órganos del Estado. Y esto se dijo con respecto a el caso muy notable, el caso Hellman, en Uruguay. Oiga, pero todos los órganos del Estado es mucho, es el Estado completo. Ya no son solamente los jueces que tienen una misión natural de confrontación de normas y de emisión de sentencias.
todos los órganos del Estado significan el presidente de la República, es un órgano del Estado. El Congreso de la Unión o el Parlamento, por supuesto, y sus diputados, pero también los policías, también los agentes de correos, también los maestros de escuelas públicas, también los directores de hospitales del Estado, todos son órganos del Estado. Y si todos los órganos del Estado tienen que ejercer un control de convencionalidad, ¿en qué va a culminar esto? ¿Cómo lo van a ejercer? ¿Cuál va a ser su destino? En la elucubración mexicana, la reflexión mexicana, que ha sido muy esforzada, dice sobre poco más o menos esto. Perdónenme que trate de reducir todo a términos muy esenciales. Dice, bueno, si vamos a ejercer control de convencionalidad y nos vamos a sujetar a las convenciones, bueno, en unos casos se desemboca en la inaplicación de la norma y en otros casos se desemboca en la expulsión de la norma que no es convencional, de la norma anticonvencional. Yo sugeriría que volviéramos a leer nuestro artículo primero, y todos los artículos primeros o equivalentes que pueda haber en todas las leyes, porque una cosa es que todos estemos sometidos a la Constitución, que todos estemos sometidos a las convenciones internacionales, que sea nuestro deber, y otra cosa es que seamos todos controladores de la Constitución o controladores de las normas internacionales. Yo me siento obligado por la Constitución, pero no me constituyo en órgano de control de constitucionalidad de nadie. No tengo esa misión asignada como para poder también hacer expulsión de normas o inaplicación de normas a mi leal saber entender según mi propia interpretación de lo que dice la Constitución o de lo que dice el Tratado Internacional. Con esto hemos trabajado mucho y a veces nos hemos dejado llevar por nuestro entusiasmo. Un entusiasmo noble, un entusiasmo plausible, un entusiasmo que merece celebración, pero valdría la pena, creo yo, reconsiderar cómo caminar, cómo navegar en las aguas profundas del control de constitucionalidad, de convencionalidad, perdón. La misma Corte dijo, los jueces, todavía en la época en que solamente los jueces deben ejercer ese control de convencionalidad conforme a sus competencias y dentro de los procedimientos establecidos para ello, y respetando los requisitos de admisibilidad que pudieran existir en la normativa correspondiente. Me da la impresión de que esa parte no la leímos. Nada más leímos, los jueces deben ejercer control de convencionalidad, y a partir de allí vamos a ver qué hacemos, cómo definimos el control de convencionalidad. Ojo, de acuerdo con sus competencias. ¿Dónde están las competencias judiciales para el control de convencionalidad? Hasta donde yo me había quedado en mis lecturas, ya muy remotas, la fijación de competencias es algo que se hace el Poder Legislativo. No se hace a través de sentencias, mucho menos se hace a través de doctrinas, no se hace de foros de discusiones. Yo estimo que es competente el juez cuando la ley se atribuye una competencia. Y entonces yo puedo dirigirme a él en función de su competencia y esperar que la ejerza. Y mientras tanto, puedo discutir, discrepar o coincidir, pero falta una norma, falta un ordenamiento. Y también, dice, dentro de los procedimientos establecidos para ello, ¿quién establece los procedimientos? Los procedimientos judiciales, los procedimientos ante el órgano jurisdiccional, que no son técnicas de mecánica, son procedimientos jurídicos. También de esas viejas lecturas desprendo yo la idea de que los procedimientos son el producto del quehacer legislativo. Es el legislador el que emite un código de procedimientos o una ley de amparo, y podría incluir un ordenamiento concerniente al control de convencionalidad, no para disputar con todos los países, sino para tratar de coincidir en un modelo de control de convencionalidad. Y también debiera decirnos cuáles son las consecuencias de ese control de convencionalidad. Al calor del control de convencionalidad ha prosperado algo que también obedece a nobles afanes, que yo respeto,
pero que me inquietan. El llamado litigio estratégico. El litigio estratégico ha sido utilizado por muchas agrupaciones, por muchos juristas, por colegios de abogados, por universidades, para provocar decisiones jurisdiccionales, litigando, aduciendo pretensiones, a fin de que se obtenga una respuesta judicial pronta, rápida, y sepamos a qué atenernos, y sepamos por dónde enderezar nuestros pasos. Eso es en esencia un litigio estratégico. No es que realmente alguien me haya dado poder para que yo litigue en su nombre ciertos bienes, ciertos derechos, ciertas libertades que cualquiera pudiera tener. No, es que vamos a armar un conjunto de pretensiones muy bien armado y vamos a llevarlas ante la autoridad judicial para que la autoridad judicial se vea en la necesidad de ejercer su competencia y pronunciarse en una sentencia, y esa sentencia nos va a servir para diseñar una estrategia a propósito del cumplimiento de derechos. Esto está en ejercicio donde quiera. El litigio estratégico se ha desenvuelto donde quiera. No es una cuestión que esté ocurriendo en México, pero también está ocurriendo en México. A mí me parecería conveniente, muy conveniente, que todo esto se sometiese a reflexión de nueva cuenta, porque los resultados podrían no ser los más afortunados. Déjenme decirles, hace un par de años, aquí en México, con esto voy a terminar, lo ofrezco, señora presidenta, lo ofrezco, señor. Con esto voy a terminar. Hace un par de años aquí en México hubo un periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha habido ya 2 periodos extraordinarios en México, para honra de la Corte y para privilegio de nuestro país, mutuamente beneficiarios. Y en ese periodo, el mes de octubre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al arrancar el periodo de sesiones, en un acto solemne, muy cordial y muy constructivo, el entonces presidente de la Corte Interamericana, el señor Diego García Sayán, un jurista muy acreditado, un jurista peruano, dijo, entre otras cosas, la siguiente, que leo para no confiar totalmente en mi memoria, que es cada vez más deficiente, pero no quiero caer en deficiencias de este tipo, si puedo tener a la vista un texto y leer. Dijo el profesor Diego García Sayán: 2013, es decir, octubre 2013, hace menos de 2 años, o sea, hay más pasos. El hecho de que se haya tomado la decisión aquí en México, como se ha tomado en mayor o menor medida en varios países de América Latina, de que los jueces nacionales adquieran un protagonismo particular en el control de convencionalidad, es muy importante porque eso le da un ingrediente de derecho interamericano a las decisiones jurisdiccionales de enorme relevancia. Es un poco lo que yo he tratado de sugerir en mi exposición precedente. Sin embargo, dijo él, nuestra obligación como Corte Interamericana es, además de promover este tipo de valores y conceptos, también hacer un llamado público a la cautela, porque este es un tema de enorme complejidad, a través del cual la propia jurisprudencia de la Corte ha sido tremendamente cuidadosa en su fraseo y en su redacción, estableciendo, yo no sé si haya sido ya a últimas fechas tan tremendamente cuidadosa, pero bueno, esas son las palabras del señor presidente y a ellas me atiendo. Estableciendo, y voy a permitirme leer el párrafo crítico que la Corte tiene en repetidas sentencias, dice él, dice García Sayán, que dice que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer de oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias. Entre las normas internas y la Convención Americana. En el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. De manera
que en la jurisprudencia de la Corte y en el ejercicio práctico que viene desarrollando en los países de América, el control de convencionalidad dista de ser una puerta para un sálvese quien pueda, y cualquier autoridad puede decidir aplicar una norma porque así le parece. Porque lo que la Corte Interamericana ha enfatizado es que ese ejercicio de control de convencionalidad está esencialmente dirigido a la función judicial y, en segundo lugar, a que se haga dentro del marco de las respectivas competencias de cada cual. Regulaciones que corresponde establecer a las normas internas, a las normas constitucionales y legislativas de cada uno de los países. Yo no puedo menos que coincidir con estas expresiones del juez peruano García Trayán, que de ninguna manera ha pretendido, no podría ser, disminuir el alcance, la importancia, la novedad del control de convencionalidad. Pero hay que cuidarlo para que funcione del mejor modo posible. Yo a veces he cometido, mire, ya pongo un pie fuera de yo a veces he cometido la moral, si quiere, no sé si aquí mismo lo he hecho, pero creo que de decir que el control de convencionalidad es como una poderosa locomotora, como una locomotora majestuosa, potente, novísima, perfectamente diseñada, que puede correr y corre a gran velocidad, a campo traviesa. Ahí está el campo, despejado, ancho, y corre la locomotora, y uno dice, caramba, esta locomotora va a lograr un recorrido muy rápido, muy cierto, en poco tiempo. Dejémosla que corra en ejercicio de toda su potencia. Pero a poco que uno la mire, dice, pero esta locomotora que va corriendo a gran velocidad, ¿sobre qué rieles va? Porque no veo los rieles. ¿Y quién la va conduciendo? Porque no vio al maquinista. Entonces, si la poderosa locomotora recorre el campo sin maquinista que la dirija y sin rieles que la encaucen, los riesgos son mayores que si la locomotora se detiene y no recorre nada. Yo diría que recorra lo que tenga que recorrer, pero hay que poner rieles para bien de todos. Y hay que colocar al frente a un maquinista institucional, se entiende, que no es una persona, sino es un sistema orgánico para que encauce el recorrido de esta poderosa locomotora. No voy más lejos, espero haber dicho algo que merezca la benevolencia de tan benévolo auditorio, y reitero mi gratitud enorme a la señora presidenta, al señor ministro, a la señora magistrada y a todos y cada uno de ustedes por haberme recibido de nueva cuenta en este admirable y admirado tribunal, al que he visto marchar con firmeza, marchar con autonomía, marchar con autoridad jurídica y moral en una difícil encomienda. La encomienda de un tribunal nunca es sencilla, y menos cuando se trata de zanjar problemas que involucran autoridades y que involucran a ciudadanos. Ojalá que ustedes, la ley Villarreal de la voz, en estos 40 años que me constan, que la sigan haciendo no durante 40 años más, sino durante 400, aunque ya no seamos los mismos los que nos encontramos. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a la magistrada Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta de este tribunal, quien brindará unas palabras y hará entrega del reconocimiento que este tribunal otorga al doctor Sergio García Ramírez. Señor doctor García Ramírez, con su permiso, don Carlos de Silva, siempre es un placer escucharlo. Para nosotros realmente tener unas conferencias como la que hemos escuchado del señor doctor Sergio García Ramírez es para nosotros un placer. Y a nombre del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y de su Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, se otorga el presente reconocimiento al señor doctor García Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y consejero académico del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal,
por su excelente exposición en la conferencia magistral Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dictada a los servidores públicos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Auditorio Benito Juárez el día 21 de septiembre del 2015. Atentamente, su servidora y el señor ministro en retiro, don Carlos de Silva Narro. Muchísimas gracias, señor doctor García. Agradecemos a todos su presencia, recordándoles que la próxima conferencia intitulada La Resistencia Cultural para la Equidad de Género se llevará a cabo el 24 de septiembre en este mismo auditorio a las 11 horas. Muchas gracias.